Buenas noches para todos. Marlene, Núñez, Héctor. Buenas noches, profe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y vos? ¿Preparado para el examen de hoy? Espectacular, profe. Ahora sí ya pude ingresar. Ah, qué Ya estoy suerte. preparado. Me alegro. Y hoy a las 19 se habilitó ya el examen. Es todo selección múltiple y en pareja. ¿Qué quiere decir en pareja? Que ustedes a un costado les sale el concepto y al otro costado el nombre, o sea, el título del concepto. Lo que tienen que hacer es parear y selección múltiple, que es marcar una de las opciones, o sea, súper fácil el examen. Y otra cosita, yo en la plataforma le alcé una tarea que les puse fecha de entrega hasta este viernes, pero lo voy a extender hasta el lunes. El lunes es creo que el 13. Entonces hasta el 13 van a tener tiempo de entregar esa tarea y esa tarea va a tener un punto, o sea, un valor, o sea, va a valer 10 puntos. Y el examen es de 30 más 10 puntos del trabajo práctico, serían en total 40 puntos. No sé si me están entendiendo, ¿me siguen? ¿O hay algo que quieran pedir? O Sí, que... profe, se entiende. Bueno, genial. En la tarea que les alcé a la plataforma es nada más que artículos de la Constitución Nacional, desde el artículo 88 al 100 creo, que habla todito sobre las leyes laborales. Lo único que les voy a pedir es que lean y que entresaquen los puntos más resaltantes que a cada uno les interese, obviamente, y debatir la próxima clase sobre esos puntos. Nada más que eso. Ese profe sería el trabajo práctico ya también. Sí, esa es la tarea. O sea, en realidad son puntos, no es como el colegio que tenías que entregar con carátula, introducción, no. Es directo, ponen sus nombres y desarrollan lo que se les pide. Directo desarrollo, sin nada de protocolo. Solamente es de que ustedes lean esos artículos de la Constitución Nacional y entresaquen la parte más importante de los derechos de los trabajadores que están consagrados en nuestra ley madre, que es nuestra Constitución Nacional, obviamente. Se entiende, profe, se entiende. Ok, y como hoy es examen, dije que iba a entrar para hablar el examen y para que ustedes puedan rendir. De todas maneras, el examen se habilita desde las 19 y tienen tiempo de rendir hasta mañana, hasta las 23:59. Todos los exámenes que ustedes tengan de aquí en adelante se habilitan por 24 horas. Profe, Sí, ¿cuántas horas dura el examen? ¿60 minutos? y una vez que entres a la plataforma, tenés 45 minutos para rendir. Porque son nada más 7 o 9 preguntitas las que yo les hice. Dale, está bien, profe. Y tienen 45 minutos y recuerden que al ingresar en el examen, después ya no pueden volver. Si, por ejemplo, ustedes le dieron clic y entran en el examen, después dicen, ay, no voy a rendir, la plataforma directo ya guarda ese examen y es como si fuera que ya rendiste. O sea, si intentan volver a ingresar al examen, ya no van a poder, porque el intento permitido en la plataforma es solamente de uno. O sea, una vez que abrís el examen ya no hay vueltas que dar. Es desarrollar y hacer lo que saben y está. Lo mismo va a pasar con el examen del miércoles, porque el miércoles tienen examen con el profe Marcelo. Entonces es la misma temática. Se va a habilitar el examen a las 19 y van a tener tiempo de rendir hasta el martes, hasta las 23:59. Pasado esas 23:59, el examen automáticamente se cierra, el cuestionario, ya no van a poder ingresar para rendir. Es así. No sé si tienen alguna consulta, algo que no entendieron acerca de lo que les mandé en el grupo.
Si les quedó todo claro. Yo estuve leyendo, Profe, profe, y está, o sea que está bien resumido, espectacular está. Sí. Y bueno, es nada más de profe, esa. Sí, te escucho. el examen de hoy es hasta mañana a las 11:59, ¿verdad? Sí, hasta las 23:59 va a estar habilitado en la plataforma. Pasa a las 00 y directo la plataforma bloquea el acceso. Ya no van a poder entrar. Pero hasta mañana martes, yo Sí, leí en el grupo. sí, hasta mañana martes, hasta las 23:59. O sea, el examen ya se habilitó ahora, a las 19, cuando empezó nuestra conexión. Ya la plataforma habilita y tienen hasta mañana para rendir. Lo mismo va a pasar con el examen del profe Marcelo. Se va a habilitar a las 19 y se va a cerrar el jueves a las 23:59. O sea, todos los exámenes van a ser de esa forma. Y Vale, si, gracias, profe. y si alguien tiene problemas, por ejemplo, ¿qué pasa? Tuvimos problemas con el internet, se va la señal, ahí automáticamente el sistema cierra. ¿Por qué? Porque se va a perder la conexión de ustedes. Si tienen ese problema, se tienen que comunicar con la secretaria. Creo que su número es 994, o sea, es un claro, o si no, me avisan a mí para que yo pueda comunicar sobre el inconveniente que tuvieron. Pero sí o sí, cuando se cierra por, qué sé yo, por problemas de internet o de repente se fue la luz y se quedaron sin señal, entonces para que eso se pueda registrar y se pueda conversar nuevamente con el informático para que les pueda habilitar el examen. No sé si me explico hasta ahí. No se preocupen, el examen es muy fácil, demasiado fácil diría yo, que es, creo que tiene como 7 o 8, marca lo correcto, que sería en este caso selección múltiple y en pareja. Tienen como como 5 conceptos que tienen que emparejar con su título y le vale puntos. Y directamente ya una vez que culmina el examen, la plataforma les arroja el resultado del examen. Y obviamente la tarea que está en la plataforma alzada no van a tener puntaje porque eso una vez que ustedes entregan todo, yo corrijo y alzo la nota de ustedes. Y ahí van a saber el global de cuánto hicieron, cuánto acumularon la parcial más con el trabajo. Profe, hay tipo un puntaje máximo que tenemos que alcanzar para habilitar la final. No, ponele, y como les dije, en la final es sobre 60. Generalmente yo suelo dar otro trabajito de 10 puntos y hago mi examen sobre 50. ¿Qué pasa? Si vos tu parcial tuviste baja nota, ponele que hicieron con el trabajo de 10 puntos y el examen 15 puntos. Eso no quiere decir que ustedes la final den un buen examen y hagan 60 sobre 60. Más 15 sería un 75 y dentro de la escala de nota eso sería un 3. Pero se pasa a partir de 61 puntos, que es un 2. 71, 3, 81, 4 y 91 es un 5 para arriba. Profe, la Sí. entrega de la tarea es hasta el 10, ¿verdad? Hasta el 10 dice, pero voy a modificar. Puse mal, tenía que poner hasta el lunes, hasta el día de nuestra clase, que creo que es el 13. Hasta ahí tienen tiempo. Hasta de hoy en 8. Voy a modificar esa parte. Pero van a tener tiempo para entregar hasta el lunes 13. Pero no, o sea, nosotros podemos entregar la fecha que nosotros queramos, entonces. Claro, claro. Lo mismo pasa con el examen. Si ustedes están seguros de rendir hoy, rinden hoy. Si quieren rendir mañana a la mañana, rinden mañana. Si quieren rendir a la tarde, rinden de tarde o a la noche. Solo que tiene que ser hasta antes del martes a las 23:59, porque después el sistema automático ya cierra el cuestionario y ya no van a poder rendir. Entendido, profe. Gracias.
¿No tiene ninguna otra duda, nada? Quedó todo en claro, profe. Bueno, y vamos a desarrollar por lo menos una unidad, después le doy tiempo para que puedan rendir. ¿Se ve ahí mi pantallita? Se ve demasiado bien, profe. Bueno, ok. Bueno, vamos a iniciar la unidad 7 que habla acerca del salario y el aguinaldo. Bueno, ¿qué es el salario? Bueno, el salario es una remuneración debida por parte de la patronal o del empleador al trabajador por su prestación de un servicio en virtud del contrato de trabajo que tiene con esa empresa. Entonces, cuando nosotros hablamos de salario, siempre vamos a hablar de la remuneración que percibe el trabajador en concepto del trabajo prestado a favor del empleador. A los efectos de este código, salario significa la remuneración sea cual fuere su denominación o método de cálculo que pueda evaluarse en efectivo debido por un empleador a un trabajador en virtud de los servicios u obra que éste haya efectuado o debe efectuar de acuerdo con lo estipulado en un contrato de trabajo. Generalmente suele ocurrir algunos inconvenientes cuando celebramos un contrato de trabajo por una obra que queramos realizar con una empresa constructora, que a veces te suele poner un plazo de 6 a 9 meses para entregarte tu obra. Pero ¿qué pasa? Pasó 6 meses, pasó 7, pasó 8, pasó 9 meses y la obra está inconclusa. Entonces, ¿qué tiene el empleador o el trabajador para hacer con respecto a eso? Es directamente hacer una demanda en lo civil por rescisión del contrato y una indemnización por daños y perjuicios ocasionados por la entrega, o sea, por la demora de la entrega de la obra. Cuando nosotros celebramos un contrato, ya sea desde la cara del empleador, siempre tenemos que prever ciertas cuestiones naturales, por ejemplo, cuando llueve demasiado, si llueve demasiado, evidentemente la obra no avanza por la lluvia. Entonces hay ciertas cuestiones que siempre uno debe de incorporar dentro del contrato de trabajo que uno celebra con la parte empleadora, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, le contraté a Héctor, que es un arquitecto, a que me construya una casa, y él me dice, tu casa va a estar en un año me tiene que entregar la casa, porque si no me entrega en un año, yo después le puedo hacer una demanda por incumplimiento del contrato y ponerle que también diga en el juicio de que esa casa me iba a servir a mí para montar un negocio que por ende me ocasionó un perjuicio económico. Entonces hay ciertas cosas que uno tiene que prever todo dentro del contrato que uno celebra. ¿Para qué? Para evitar cualquier tipo de demanda posterior por incumplimiento del contrato que uno firmó. Estipulación libre. La estipulación que se hace es que no debe ser inferior al salario mínimo. No existe un máximo, pero sí dice que cuando uno celebra un contrato de trabajo, no puede ser inferior al salario mínimo establecido. Y hoy por hoy, nuestro salario mínimo es de 2.180.000 y algo mil. Bueno, vamos a ponerle 190.000, casi 200. Entonces, según esta parte no te puede pagar menos del mínimo, pero generalmente esto ocurre a la inversa, porque hasta ahora hay parte empleadora, ya sea en la parte doméstica, en la parte de niñera, siguen pagando el sueldo mínimo inferior. O sea, hay un sueldo mínimo de las trabajadoras que hace rato que ya se modificó la ley, pero aún siguen pagando 1.000.000 o 1.500.000. Pero por más que vos le pagues ese salario, vos el día de mañana como trabajadora de una casa de familia puedes ir a denunciar en el Viceministerio del Trabajo
sería ya por el saldo que quedó. O sea, si por más que la parte que te contrató te pagó 1,5 millones y tenía que pagarte 2,200,000, ese remanente es lo que es retroactivo y ellos te tienen que pagar todo. Y en base al sueldo mínimo es donde la parte del viceministerio te quita tu liquidación. El salario se estipulará libremente, pero no podrá ser inferior a lo que establezca la ley como mínimo, que es lo que ya habíamos dicho. Principio de igualdad del salario. Los salarios no deben ser desiguales por cuestiones de raza, religión, sexo, edad o por afiliación política del trabajador, que generalmente esto no suele ocurrir porque sí influye mucho de qué color sos. Hablo a nivel de político, ¿verdad? Y también hay que saber que por la política, medio que esos cargos que son altamente técnicos por influencia política hace que personas más capacitadas, más competentes para ocupar un puesto o para ocupar ese puesto que el Estado está ofreciendo o que está llamando a concurso, generalmente por cuoteo político o por amiguismo, hace que entren personas que no están bien preparadas para ocupar ese cargo. Entonces, en este sentido difiero un poco con el principio de igualdad de salario. ¿Cuáles son las clases de salario? Por unidad de tiempo jornal, por unidad de obra o destajo, que sería por producción, por comisión, por porcentaje de ventas. Por ejemplo, si es que Juan Pérez vendió un total de 10 millones, le corresponde, por ejemplo, una comisión de 1%, 2% de la venta. La verdad que no sé más o menos cómo se maneja esa parte de la gente. O ganan una comisión del 5% por la totalidad de las ventas que hizo en el mes, y por participación cuando participa de las ganancias del empleado. El artículo número 230 habla que el salario puede pagarse por unidad de tiempo, que sería mes, quincena, semana, día u hora, por unidad de pieza, que sería por pieza, tarea o a destajo, por comisión sobre las ventas o cobros por cuenta del empleado. Si el valor de la remuneración en especie no se determina en el contrato de trabajo, será fijado prudencialmente por la autoridad competente. No constituirá salarios las colaciones de gasto de transferencia, gasto de viaje y otras prestaciones que suministre el empleador con el objeto de facilitar la ejecución de las tareas. Lo que esta parte te explica es que si vos tenés, por ejemplo, viáticos o gastos por viajes que haces en representación de la empresa, eso no incluye dentro de tu salario, no forma parte de tu salario. Por ende, te tiene que dar para tus gastos con respecto al trabajo que te fue encomendado cuando tenés que salir, por ejemplo, de Asunción, para Encarnación, para Ciudad del Este, para Oviedo. Entonces, todo ese dinero que te dé para que te puedas manejar o desplazar dentro de esa ciudad no forma parte del salario. Forma, plazo, lugar y prueba de pago. Respecto a las formas, en efectivo, o sea, en la moneda nacional, que en este caso es guaraní, y en especie hasta un 30% del total del sueldo. Hay empresas que suelen darle a sus trabajadores vales de supermercado o vales para hacer compras. Entonces, hasta 30% de tu salario te puede hacer en especies, por ejemplo, te da víveres u otras cosas. Entonces, en ese caso, sí. Respecto a la época de pago, puede ser semanal. Hay personas que cobran cada sábado o cada 15 o de forma mensual. Salvo las excepciones por el tipo de discontinuo, o sea, que por el tipo de discontinuo de la tarea que realiza esa persona, podrá ser diario, semanal o quincenal. Lugar de pago, el lugar del trabajo, pero hoy por hoy casi la mayoría ya no cobra ventanillas, cobra directamente con una tarjeta de débito, ya sea de la red Infonet o de la red de BNF, ¿verdad? Que es la que utiliza el Estado.
El pago de todo salario deberá efectuarse en días hábiles, en lugar del trabajo y dentro de las 2 horas siguientes a la terminación de la jornada, salvo convenio diferente por escrito o en caso de fuerza mayor. Hay algunas personas que cobran del 1 al 5 y dentro de ese periodo de tiempo la empresa realiza su pago. Hay otras personas como funcionarios públicos que cobran su salario, por ejemplo, a partir del 26 en adelante, que es lo que solemos ver en la tele, que es el famoso calendario de pago de las carteras del Estado. ¿Cómo se prueba? Con el recibo de sueldo correspondiente. En nuestro caso, ellos pueden probar que nos depositaron el salario por el banco, ¿verdad? A través de la tarjeta. Prohibición de renuncia al salario. El trabajador no puede renunciar a su salario. Bueno, pero ¿quién va a renunciar al salario hoy, verdad? No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta o consulta que quieran hacerme para poder aclarar. Me hizo dudar ese de renunciar al salario, profe. Ay, no. No, yo no. A no ser que, bueno, suele ocurrir que cuando tenemos... Ahora mismo con los jugadores, por ejemplo, Y sí, también. ya no cobran al 100% y tienen que cobrar hasta, como si hasta máximo un 30%. Menos de eso, no. Sí, suele pasar, sí, y creo que en eso pasó mucho en el Olimpia y con los jugadores de Rista, ¿verdad? Cuando no había recaudación por parte de los clubes, entonces tenían que renunciar a un porcentaje de su salario y cobrar el resto. Pero creo que hoy por hoy, como se celebra un contrato y saben que algunos jugadores ganan más que otros, entonces igualmente ellos pueden hacer incumplimiento del contrato y hacer una demanda por cobro de guaraníes. Prohibición de descuento. El empleador no podrá descontar del sueldo del trabajador, salvo por sentencia judicial, por prestación de alimentos, por daños y extravíos de elementos de trabajo del empleador o daños a la propiedad del empleador, por aporte previsional, por aporte sindical o por autorización expresa del trabajador. ¿Qué quiere decir esto? Que el empleador no te puede descontar así, porque sí nomás de tu salario. Sí o sí, por ejemplo, en caso de prestación de alimentos, cuando la mamá de tu hijo te demanda por manutención, por prestación alimentaria, a través de una sentencia judicial. Por cobro de guaraníes, no pagaste tu cuenta, por sentencia judicial. Y en los casos de extravíos de elementos de trabajo, bueno, el empleador te dio herramientas y perdiste, en ese caso te descuenta de tu salario el valor de la herramienta que perdiste. Pero eso también es... Profe, Sí, en caso de embargo de sueldo, ¿cuánto porcentaje se le quita el sueldo al trabajador? hasta el 25% dice. Y en caso muy No, para peculiar, hasta el 50% del salario. no importa, vamos a decirle que le debe a 10 empresas un decir, ¿verdad? No, y entra Sí o por sí, orden. 50%, el No, máximo. no, eso es máxima es 50, pero generalmente hasta el 25% de tu salario y tienen prioridad las demandas de niños por prestación de alimentos. Pero hasta Ya entiendo. 50% se te puede embargar el salario. Pero ese ya es demasiado ya. Tiene que ser amigo de. Pero recuerdan un tiempo cuando la gente se quejó que hasta el 100% del salario le iban a embargar cuando los funcionarios públicos se quejaron todos porque debían mucho. Hubo un tiempo, pero hasta el 50% del salario. Pero eso depende mucho del caso, de la situación. Pero generalmente hasta un 25% del salario. Y si es como dijo un compañero, si tenés varias demandas, entran por turno, por orden de llegada. Profe, yo, por ejemplo, tuve un caso de que tuve una demanda por vía judicial y la empresa me hizo firmar una cantidad total, se terminó de pagar ese y después los abogados siguieron llamándome y hasta ahora no resolví nada con ellos por eso. Y está ahí, o sea que viste que la empresa te pone una cantidad total de cuál te demandaron. Sí,
Y vos firmás eso y te descuentan todo. Y después de eso, por ejemplo, pasó el tiempo y los abogados me volvieron a llamar a mí, pero ya no a la empresa. Y hasta ahora no saben qué pasó, me boletean todo, pero yo pagué todo, tengo todos los recibos, pero hasta ahora. Y bueno, ahí tenés que preguntarte, bueno, si la empresa te hizo firmar todos los descuentos judiciales, ¿verdad? Que te descuenta tanto por esta demanda judicial, entonces quiere decir que la empresa no depositó en la cuenta, porque siempre se abre una cuenta judicial cuando tenés una demanda por cobro de guaraníes. Y los abogados Sí, pero la empresa me dio todos mis los recibos. de que la empresa te descontó a Eso es lo vos. raro. Sí, y después me dieron todos los recibos del que fue depositado a esa cuenta. Ay, bueno, entonces, ¿sabes Y qué? hasta ahora. No, pero ¿sabe qué pasa? Bueno, entonces, en ese caso, vos tenías que presentar dentro de tu juicio que vos abonaste la cantidad de la demanda. Pero ¿qué pasa? Cuando es cobro de guaraníes, primero te embargan el capital y luego los intereses y luego los abogados cobran sus honorarios profesionales. Así es. Ay, por eso lo que solo porque ya pasaron casi 2 años y otra vez de eso y siguen dándome vuelta. Bueno, ¿y sabe qué pasa? Vos Pero no hay. a lo mejor pagaste todo tu capital y los intereses no, o a lo mejor también ya pagaste todos los intereses, pero los honorarios del abogado no. Entonces, en ese caso, tu expediente nunca se finiquita. Entonces, vos tenés que informar con las documentaciones que tenés, te presentás dentro de tu expediente y así, y pedí, o sea, hagas un escrito de agregar documentos e informar el capital por el cual ha sido demandada ha sido cubierto en la totalidad. Y ahí le va a correr traslado al otro abogado. Pero generalmente no termina cuando se sigue debiendo algo. Porque como te dije, primero demandan capital, luego intereses y luego honorario de abogado. O sea que no es que todos juntos te No. demandan y te sacan de uno. No. Y tal vez por eso, pero tampoco, hasta ahora eso te digo, a veces suelo hablar con ellos y me dicen, estamos viendo, te vamos a llamar, pero ya pasaron tiempo otra No, vez. pero ¿y qué pasa? Pero si pasa el tiempo, pasa 1, pasa 2, pasa 3, pasa 4 años, ellos te quitan los intereses por el capital. Ya. Y eso te digo, Así es. está ahí en proceso, no, No, pero no llegamos todavía a ninguna. tenés que ver, irte donde está tu expediente y ver en qué situación está, para que vos puedas saber, porque mientras vos no finiquites, vas a seguir corriendo los intereses. Es así. O sea, que lo ideal sería entonces. Sí, eso te Bueno, recomiendo, porque si no vas a pagar más y más y más. y sí. Bueno. Prescripción. Profe, ¿y Sí, te escucho. cuando te referí a tipo toman su turno? Sí. Viene una empresa primero, le cobra todo y después viene la otra Sí. empresa, entra y Así, paga todo y así sucesivamente. sí, así es. Hasta el 50% te pueden quitar tu salario. El resto ya es para que vos vivas. Pero siempre tiene prioridad en prestación de alimentos, que es derecho del niño. Pero es así. Entran por turno. ¿Dónde quedas? No sé si te respondí tu pregunta, Héctor. Sí, profe, me quedó claro. Eso nomás Bueno. me quedó la duda del tema del turno y eso, ¿verdad? Pero Ya, ya está, no, gracias. sí, así entra. Y cuando, por ejemplo, tu empresa te descontó todo, tienen que pedir el finiquito, porque a veces la empresa no te quiere dar. O también suele ocurrir que la empresa te descuenta, pero no deposita. Y ahí vos seguís siendo un moroso. Por eso es que uno cuando tiene un expediente judicial tiene que pedir por lo menos una vez permiso y ir a mirar en qué situación está. Porque Eso, Que pagas tu cuenta, así tenés que pedir el finiquito cuando termines de pagar, si no, es como si fuera que claro, estás así siempre mismo ahí. es. Y lo Te peor de pueden todo, decirte nomás que falta pagar sí, algo y te van a romper sí, los huevos ahora. sí, así mismo es. Y solamente eso con el, también solía pasar así un tiempo cuando así la casa de electrodomésticos y eso la gente no finiquitaba luego, entonces ellos le reclamaban otra que no pagaba lo su cuota, pero era que pagó todo pero no retiró su finiquito. sí, así mismo es. O si no pagan toda la cuenta y no retiran sus pagarés y le vuelve, venden su pagaré, ya se va a Nexo y ahora Nexo le dice, tenemos una cuenta, señor Héctor, si puede pasar
a ver cómo puedes negociar y vos ahí, si vos tenés que pagaste todo, te vas y al firmarle un documento a esa empresa que se dedica a cobrar esos pagarés, ahí ya está aceptando que vos tenés una deuda con eso. Así mismo. Yo tenía un caso así, profe, de un amigo también que Sí, compró un colchón y un ventilador de techo sí, y vino, se accidentó su papá y le llevaron todo, justo le llevó un día así la cama, ¿verdad? Y él sí. agarró y dijo, no, yo no quiero porque ahora no voy a poder pagar, le dijo, ¿verdad? Y él no firmó ningún pagaré ni Mm, que retiraron otra vez el electrodoméstico y demás cosas, ¿verdad? Y sí. después de 4 años le mensajearon, le dijeron que debía 4 millones por un, así, la cama que no pagó nunca, le dijo, y él no podía Eh, hacer nada porque él no tenía ningún documento de que le Él llevaron y no él recibió. rechazó y Eh, no recibió exactamente. no, eso no. Tienen que pedir la cancelación de esa compra, o sea, de esa venta, porque si no es como si fuera que aceptaste. Y peor cuando le das, y es tu palabra contra el que te llevó la mercadería de que si recibiste o no. No, siempre tienen que documentarse de todo, chicos. Si no, cada martes 13 que nos viene y más con esta situación, no da. Todo por documento tiene que ser. Bueno, ¿a los cuántos años prescribe? Prescribe al año, o sea, un año tienen para solicitar los reclamos por recargos salariales. O sea, hasta un año tienen tiempo para pedir. Las acciones acordadas por este código deriva del contrato individual de trabajo o del contrato de condiciones de trabajo, en este caso sería el contrato colectivo. Prescribirán al año de haber nacido ellas, con excepción de los casos previstos en el artículo siguiente. Aguinaldo es la remuneración complementaria equivalente a un promedio de un mes de trabajo pagada al 31 a un año de trabajo. Bueno, en realidad aguinaldo proporcional a partir de 6 meses que trabajas con el empleador ya tenés derecho a un aguinaldo proporcional en caso de que te despida si te contrató por un año, te despida a los 6 meses, entonces te pagan aguinaldo proporcional y vacaciones proporcionales. Entonces el aguinaldo es la remuneración que cada trabajador percibe el 31 de diciembre de cada año. Y este aguinaldo, ¿cómo se quita? Se suma todo lo que vos percibiste durante el año, llámese hora extra, salario, bonificación, responsabilidad en el cargo, todito se suma y se divide dividido 12. Y la cantidad que sale de ese es la que te corresponde en concepto de, de salario, de aguinaldo, perdón. El aguinaldo se calcula sumando todos los salarios anuales y dividido 12. Cuando el trabajador deje el servicio del empleador, sea cual fuese la causa, se le debe pagar el aguinaldo proporcionalmente hasta el día de dejar el trabajo. Por un año y no cumplieron los un año, salieron a los 7 u 8 meses, entonces todo lo que percibieron en esos 7 u 8 meses se suma todo y se divide entre 12. Entonces, la divisoria, lo que corresponde a esa división, es lo que le corresponde cobrar a ustedes como aguinaldo. Cuando un trabajador deje el servicio de un empleador, ya sea por su voluntad o por haber sido despedido, percibirá además las indemnizaciones que correspondan. La parte proporcional del aguinaldo de vengado hasta el momento de dejar el servicio. O sea, va a cobrar una indemnización, ¿verdad?, por el despido, ya sea injustificado, va a cobrar preaviso, va a cobrar vacaciones proporcional y va a cobrar aguinaldo proporcional. O sea, todo eso va a cobrar en concepto de indemnización. El aguinaldo se paga el 31 de diciembre y es el recibo de aguinaldo prueba de pago. En este caso, como dije, casi la mayoría de las empresas ya utilizan las tarjetas de débito, entonces se prueba con los extractos de depósito del banco. El aguinaldo es inembargable, dice, pero hubo unos problemas terribles con respecto en Banco Itaú, BNF, que BNF y los bancos están directamente, hacen el descuento automático de salario y eso, que cada cosa que cobra te descuentan. Y a muchos funcionarios, profesores y funcionarios de otras carteras del Estado
les pasó que se le depositó el aguinaldo y el banco agarra y cobra, por ejemplo, cuotas de préstamo que quitaron de ese banco. ¿Qué pasó? Salió un comunicado donde dice que 48 horas después recién se iba a poder acreditarle a cada uno en su cuenta, porque pasa eso, que a cada cosa que uno cobra se le deposita y hace el descuento de las deudas pendientes que tiene el trabajador con la entidad bancaria. Pero el aguinaldo es inembargable, nadie te puede embargar el aguinaldo. ¿A los cuántos años prescribe tu derecho de solicitar tu aguinaldo? Prescribe a los 1 año. Anticipo de salario. El anticipo de salario es el vale o retiro de dinero adelantado por parte del trabajador. El empleador no podrá descontarle del salario más del 30% y en ningún caso cobrará intereses por ello. ¿Ya escucharon alguna vez la figura del vale o anticipo de salario? ¿Ya? Sí, profe. Bueno, ¿y qué pasa? Nosotros solicitamos anticipo. Hay algunos que te dicen que en la quincena puedes solicitar y después ya directo tu salario. Hay algunos que piden vale, por ejemplo, qué sé yo, de 200, 300 mil se les da, pero hasta un 30% nomás se puede pedir anticipo del salario que uno percibe de forma mensual. Bueno, aquí terminó nuestra unidad de salario. ¿Tienen alguna pregunta? A mí creo que quedó muy claro, profe. Bueno, quería desarrollar esta unidad y luego dejarles libre para que puedan rendir, dejar de compartir, creo que ahí está, para que puedan rendir o repasar y entrar a rendir la hora que ustedes mejor les convenga. Pero la mejor hora siempre digo que es cuando en la casa ya están todos acostados, están en silencio, entonces ahí empiezan a rendir. ¿Alguien quiere decirme algo, consultar algo? Les escucho. Si quieren preguntar algo del examen. Profe, los Sí. que no pagaron el tema del examen, ¿cómo es? ¿Cómo? Viste que yo me acerqué a pagar mi cuota y me olvidé el Sí. tema del examen y no pagué. ¿No pagaste tu derecho a examen parcial? Exactamente. Ah, entonces no te va a habilitar el sistema. Pero ¿sabes qué puedes hacer? Como hasta mañana se habilita el examen, puedes pagar mañana para que te habilite. Entiendo. Pero de ahora en más, viste que tenés que pagar sí o sí 24 horas antes del examen, pero como ustedes empezaron recién, entonces por eso se le da esa posibilidad, porque el que habilita, el administrador que hace, anota a todos los alumnos quienes están al día con sus cuotas, pagan derecho a examen parcial, derecho a examen final, entonces cargan el sistema y el sistema habilita a los alumnos. Antes nosotros podíamos habilitar, pero ahora no podemos manipular más el sistema, excepto para carga de mis PowerPoint, de mis tareas y eso, pero ¿sabe qué? Te recomiendo, José, que pagues mañana a la mañana, le pasa a la secretaria, entonces como el examen va a estar habilitado hasta mañana, hasta las 23:59, entonces hay tiempo para que puedas ponerte el... Ah, bueno. Está ya, esa nomás era mi duda, profe. Bueno, genial. Y también recuerden que es 10.000 por materia. Lo mismo es con el examen final. Cuando se acerque el examen final, ahí es 20.000 por materia. Entonces manejen esos aranceles para que el día de mañana no les vuelva a pasar. Porque ahí sí ya no les habilita y van a tener que rendir recuperatorio parcial o recuperatorio final. Profe, yo me manejo mucho con mi billetera nomás y la vez pasada, por ejemplo, a la noche ya le pasé mi, o sea que ponerle que las 8, las 9 por ahí,
ya le pasé mi cuota, le pasé la copia de que saqué que le pasé, que ya, yo ya hice la transferencia. Ese no importa la hora o sí o sí No, tiene no que ser importa, horario pero de todas de maneras oficina. igual podés pasarme a mí, porque hay veces que la secretaria Sí. recibe de todo, entonces me pueden pasar a mí igual, entonces yo paso nuevamente al grupo. Sí, porque Entonces, yo justamente ahora, por ejemplo, al terminar la clase iba a hacer el giro como siempre, ya sí me estaba manejando, sí, ya desde el principio lo. sí, está bien, muchos se manejan así, Marlene, pero en esos casos me puedes pasar a mí el comprobante, entonces para que yo pueda volver a avisar. Bueno, está Y bien, bueno, gracias. éxitos, nos vamos a encontrar el lunes y cualquier cosa yo habilité ese grupo para que ustedes puedan hacer comentarios, si quieren preguntar algo, entonces me pueden escribir ahí. Profe, Sí, fácil era el examen, ¿verdad? súper fácil, no es nada complicado y tienen Yo ya 45. Gracias, rendí. profe. No, súper fácil. Selección múltiple y pareja, como les dije. En un costado sale el concepto y en el otro el nombre. Así que tranquilitos, que tienen tiempo de sobra para rendir, porque nada más creo que son 9 o 10 preguntitas nada más. Y nada para escribir. Yo Gracias, me profe. apuré y Gracias. erré Dale. alguno. No, y ahí está, pues por eso tienen que pensar bien. Todo rápido quería hacer, porque estaba haciendo otra cosa de paso. Erré 3 por Bueno, ahí. no, qué rápido. Tranquilo, pausado. Sin ser apurado, porque a veces todo es lo mismo y una nomás la respuesta. Entonces lean bien y atiendan por sobre todo. Entonces, nada más que decirle y nos vemos dentro de una semana nuevamente. Y recuerden que el miércoles tienen otro examen. Dale, profe. Dale, profe. Dale, buenas noches para todos, éxitos. Igualmente. Chao, chao. Chao, chao.